Hola, bienvenidos a Recuentos. Esta historia se titula Papá tiene una buena memoria. Papá tuvo y dirigió un taller de reparación de carrocerías durante más de 30 años, hasta que se jubiló hace unos 5 años y vendió el negocio. Él era el rostro del negocio, la persona con la que trataban los clientes. En caso de que nunca hayan tenido el placer de llevar su automóvil a un taller de carrocería, la forma en la que generalmente funciona es la siguiente. Ustedes destrozan su automóvil, van al taller para obtener un presupuesto, la compañía de seguros envía al taller de carrocería un cheque por las reparaciones menos su deducible y ustedes le pagan al taller el resto cuando retiran su automóvil. Había sus excepciones. A veces, por diversas razones, la compañía de seguros también paga el deducible. Como dije, este era un pueblo pequeño, no de mucho dinero. Hubo muchas personas para quienes los pocos cientos de dólares del deducible eran mucho dinero. Tener que pagarlo todo de una vez podía significar elegir entre no pagar el alquiler o no comprar comida ese mes. Papá podría simpatizar. Creció tan pobre como el barro, y lo digo literalmente. La casa en la que creció tuvo pisos de tierra hasta que fue adolescente. Una vez me dijo que por la noche, cuando se acostaba en el invierno, a veces tenía que quitar la nieve de la cama, que entraba a través de un espacio entre la pared y el techo de la casa. Entonces entendía ese tipo de pobreza, y entendía que para muchas personas estar sin su automóvil no era una opción. El transporte público donde vivíamos no era una forma viable de ir y volver del trabajo a tiempo. Papá no querría que alguien se quedara sin su auto. Sin embargo, también quería que le pagaran por el trabajo que hacía. Entonces, si no podían pagar el deducible de inmediato, les dejaría pagar a plazos. Cualquier cosa que pudiera pagar. $50 al mes, $20 al mes. Papá ni siquiera les cobraría intereses. Un día, uno de los pastores locales trajo a un amigo para que arreglara su auto. Como era un pueblo pequeño y papá era activo en la comunidad, por supuesto que conocía bien al pastor. Al amigo del pastor lo llamaremos Gerald. Da la casualidad de que Gerald resultó ser un verdadero artista de la estafa, pero papá no lo sabía en ese momento. Se redactó el presupuesto, se envió a la compañía de seguros y se recibió el cheque. Cuando Gerald entró a recoger su automóvil, dijo que la compañía de seguros enviaría un cheque por separado para cubrir el deducible de $500. Esta era una ciudad pequeña, por lo que la gente generalmente se confiaba entre sí, y él había venido con un pastor, así que papá le tomó la palabra. Le entregó las llaves del auto y Gerald se fue. Pasaron unos días. Ningún cheque de la compañía de seguros llegó. Papá llamó a Gerald, quien le aseguró que la compañía de seguros le dijo que el cheque estaba en camino. Pasaron unos días más, otra llamada, otra excusa. Pasan unos días más. Finalmente, papá se da por vencido y llama directamente a la compañía de seguros. La compañía de seguros, cuando se le preguntó sobre el cheque del deducible, respondió: no, él mismo es responsable de eso. No le enviaremos un cheque. Papá llama a Gerald y le dice que pague. Él dice que le llevará el dinero. Los días pasan sin señal de Gerald. Papá llama. Gerald ya no contesta sus llamadas. Después de unos días más de esto, papá va y presenta una demanda en la Corte de Reclamos Menores contra Gerald por el deducible. En la audiencia, la corte dice que Gerald tiene que pagar el deducible más algunos honorarios. Desafortunadamente, dice Gerald, no tiene dinero para pagar. Tampoco tiene ningún activo del que papá pueda apoderarse. El coche ni siquiera estaba a su nombre. Así que papá ni siquiera podía llevarse eso. Papá estaba furioso. Echaba humo. Pero no siendo uno de los que buscan represalias del tipo criminal, no había nada más que pudiera hacer. Se dio cuenta de que Gerald, siendo lo miserable que era, se había propuesto estafarlo desde el principio. Peor aún, lo había logrado. Y así, habiendo obtenido la victoria moral, pero nada más, papá siguió adelante con su vida y los años pasaron. Como dije, papá era activo en la comunidad local. Conocía a muchas personas de la ciudad por arreglar sus autos, o por estar en cualquiera de las muchas organizaciones cívicas en las que participó, o simplemente por haber vivido en la ciudad durante 40 años más o menos. Cuando conducía por la calle de la ciudad, miraba al conductor de cualquier automóvil que se aproximara y saludaba a esa persona si los conocía, cosa que solía hacer. Un día, ¿a quién creen que ve venir hacia él en un nuevo Dodge Grand Cherokee? Así es, a Gerald. Gerald, que probablemente no miró al conductor del tráfico que se aproximaba, no notó que papá pasaba a su lado. Probablemente no se dio cuenta de que papá hizo un giro en U ilegalmente en una autopista estadounidense que atravesaba la ciudad. Tampoco probablemente se dio cuenta de que papá lo alcanzó para poder anotar el número de su placa automovilística. Papá, armado con el fallo de reclamos menores y con sus amistades con todos los agentes de la ley del condado, hizo que buscaran el número de placa para ver el nombre de quién estaba registrado el automóvil. ¿Y pueden adivinar quién era el dueño del auto? Así es, Gerald. Para entonces, papá había comenzado un negocio secundario remolcando autos con su hermano. Entonces, cuando fue a la corte para pedir recuperar la posesión del automóvil, le preguntó a la corte si le permitían ir a buscarlo personalmente, lo cual le permitieron. También pidió intereses sobre la cantidad original de la deuda. Papá sabía que la cantidad máxima de interés que se podía cobrar por un automóvil en Michigan era del 24%.
Papá, no siendo codicioso, solo pidió el 20%, mensualmente, más costos judiciales, más una tarifa de incautación, más una tarifa de almacenamiento diaria. En total, Geralt ahora le debía a mi papá alrededor de $900. Así que papá y su hermano fueron a la casa de Geralt con uno de los ayudantes del sheriff a buscar su auto, y disfrutó mucho viendo la expresión del rostro de Geralt cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El auto fue remolcado de regreso a la tienda. Al día siguiente, Geralt entró con el dinero. Mientras se lo contaba a papá, soltó un suspiro de falsa sorpresa. Le faltaban $100. ¡Oh, demonios! Papá tomó el dinero, lo contó de nuevo frente a él, lo guardó y le escribió a Geralt un recibo, y le dijo que cuando consiguiera los otros $100, recuperaría su auto. Geralt no dijo nada. Además, dijo papá, había una tarifa de almacenamiento diaria. Geralt continuó sin decir nada. Salió de la tienda, volvió al coche en el que llegó y se fue. Después de una cantidad de tiempo que no era suficiente para ir a ninguna parte y recolectar $100, pero lo suficiente como para que alguien tan tonto como Geralt pudiera pensar que engañaría a papá, haciéndole creer que sí, llegó con los últimos $100, que probablemente los tuvo en el bolsillo todo el tiempo. Recogió su coche y se fue. Creemos que solo esperaba que papá dijera, «Oh, déjalo así», y se saldría con la suya pagando menos de lo que debía. Ese tipo no conocía a mi papá. Dato interesante sobre la historia. Tiempo después, papá le contó esta historia a un abogado amigo suyo. Cuando papá explicó cuánto interés cobraba, el abogado se sorprendió. Resulta que el interés máximo de 24% solo se aplicaba a las ventas de automóviles. En un caso como este, el máximo era algo así como un 6%. Así que la corte no debía haber permitido tantos intereses, y Geralt le pagó a mi papá mucho más de lo que tenía derecho legalmente. Papá no parecía tener ningún problema con eso. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a este canal y compártelo.